Bienvenidos a un nuevo programa del análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles 13 de mayo. Nos encontramos en la parte central de las semanas, normalmente son los peores números, como ya sabéis, y con una característica clara. Primero, bueno, pues todo pinta que el fin de semana va a ser en caída y van a ser muy buenas cifras. Y segundo, la cifra de decesos fundamentalmente y también la de contagios en gran parte, pero la primera sobre todo, es en gran parte debida a dos comunidades autónomas. Y resalto la primera, que es Cataluña, que solo ella es prácticamente el 40% de los decesos totales nacionales. Después va Madrid, que está en el soporte de los 40. Después tenemos Castilla-La Mancha, que está en el soporte de los 25 y no lo deja. Y finalmente Castilla y León, que ya sí que está en un ritmo mucho más similar a los que, digamos, a la otra parte de España que está cerrando curva, ¿no? Entonces, digamos que ese foco A4 se va quedando en un foco A3 y que estas tres comunidades son las que ellas solitas pues constituyen más de pues, unos 2/3 del problema. Vamos a ver si consiguen cerrar ahí curva. Las noticias buenas es que el nivel de contagios en estas comunidades está bajando y también lo está haciendo el de críticos, el de hospitalizados críticos. Con todo ello, pues se augura pues un buen final de semana. Vamos a ver qué ocurre y bueno, y luego vamos a hablar de otra cosa más. Los decesos totales acumulados que se estiman por el modelo que cerrarían esta epidemia en España y también una pregunta que me habéis hecho continuamente y quería tener todos los datos. Ahora ya creo que puedo hacer al menos la proyección, que es: ¿y si todo hubiera empezado 15 días antes el confinamiento? ¿Qué habría pasado? Bueno, pues vamos con todo ello. Si comenzamos por la visualización del reporte, del resumen para lo que va a ocurrir en estos próximos 3 días, jueves, viernes, sábado, bueno, pues la tónica del jueves, aquí la vemos. Mañana tendremos en torno a 229.000 contagios por PCR, es decir, habrá apenas unos 300 contagios más que hoy, o sea, una mejor cifra. En Castilla-La Mancha, pues tendremos unos 30 más que hoy. Nos situaremos en 16.480. El nivel de decesos para mañana se augura que tendrá un poco de bajada en cuanto a que le ocurra a alguna de las comunidades que hemos citado en la entrada, pero pues el criterio más o menos para mañana es que estemos en torno a otra vez a las 100, un poco por debajo de las 150. En Castilla-La Mancha, que estemos en torno a los 20 decesos más y nos situemos en los 2.854. Las UCI siguen por buen nivel, siguen todavía no presentando tope, sino que siguen un poquito a la baja, lo cual es bueno. En el sistema hay ahora mismo unas 1.400 críticos en toda España, pero bueno, la mayor concentración, más de la mitad, están entre Cataluña y Madrid, por eso lo que decía antes. Y bueno, en Castilla-La Mancha tendremos mañana, la previsión es de unos 86, para hoy han sido 92, pues eso, han sido 6 menos que ayer. En tema de curados, pues seguimos a un buen régimen, hemos bajado algo el soporte, nos encontramos en torno a los 1.800 de media, mañana estaremos un poquito por debajo de este nivel y bueno, pues nos situaremos con ello en más de 142.600 nuevas altas. Mejor dicho, altas acumuladas. Y en Castilla-La Mancha tendremos pues unas 6.250 aproximadamente. El nivel, está siendo bastante bueno y bueno, pues el tema de proyección, porque veáis, hoy tenemos 27.104 decesos en total acumulados desde que empezó la pandemia. Si tiramos de todos los datos más la extrapolación Momo nos iríamos a 42.700 y si cogemos la proyección de algunos medios y tribunales y registros, etcétera, pues nos podríamos ir hasta 51.000. La cifra oficial, insisto, son 27.104 y el nivel pues sigue siendo bastante elevado, como volvéis a ver, tanto en Madrid como en Cataluña, tanto el régimen normal como el no identificado en ambos casos. El tema de mortalidad en residencias, domicilio, etcétera. Bien, si nos vamos al tema de calendarios, porque veáis un poco lo que va a pasar o lo que está pasando, pues veréis que la cosa se ha corregido otra vez.
Es decir, el nivel de decesos va a ir cayendo más lentamente, no por nada, sino porque hay un foco claro que son 4 comunidades autónomas y hasta que estas no bajen y vayan bajando poco a poco, no irá bajando ya la cifra. De otra manera, dicho de otra manera, es que hay 11 comunidades autónomas que ya son residuales en este valor, es decir, están en torno a 0, no, pero a 3, 4, 5 decesos si multiplicáis y algunas a menos, pues veréis que estamos en eso, en 30, 40 decesos en total en esas 15 comunidades autónomas. Sin embargo, el resto se iría para estas 4. Por eso va a ir algo más lento, porque dependerá de cómo doblen curva estas comunidades. Por ejemplo, el caso de Castilla-La Mancha, que para esta semana, pues la media que prevemos es 20. Vamos a ver si lo logra. Hoy ha vuelto a tener una cifra más elevada que 20 y bueno, pues en eso estamos. La de contagios sí que va en el ritmo más o menos que habíamos previsto y bueno, pues la idea es que cierre prácticamente en torno a final de mes. También la de decesos estará muy cerca de cerrar, pero lo hará de una forma más lenta por esto de los focos que he dicho, ¿no? Si nos vamos al análisis regional, vais a ver lo que estoy diciendo. Fijaos los soportes y Castilla, las 4 primeras, el foco a 4, en donde ya llevamos Castilla y León varios días en un ritmo más bajo de la decena. Hoy ha tenido 5, mañana la previsión hay datos ya en torno a 6, es decir, está en un régimen muy bajo en cuanto a decesos, no tanto en contagios, que tiene mucho más de los que le corresponden, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sigue teniendo algo de problema esta comunidad, pero en el régimen de decesos no. Sin embargo, Cataluña y Madrid siguen teniendo problemas en ambas cosas, tanto en el tema de contagios, aunque están bajando, buena noticia, como en el de decesos, que no terminan de bajar. El régimen de Cataluña está en torno a 70, tuvo un día bueno 23 y ese día tuvimos toda España un buen día porque tuvimos 123. Y está teniendo otros días que se va a 70 y nos vamos a 170, 180. Esa es la historia, porque lo que no es Cataluña está en torno a 100 decesos. Los soportes, pues Madrid está en torno a 40 y de momento Castilla-La Mancha está en torno a 25. Entre ellas dos suman unos 65, más o menos como Cataluña. Entre las tres, pues ya tenéis ahí la cifra prácticamente, la parte más importante de la cifra de decesos. Hoy 184, pues mirad si hacéis las cuentas de las 4, pero casi de estas tres, pues tendríamos 64, 65, 135 de 184, 140 de 184. Como veis, todo lo que no es foco a 4, pues estaríamos en 44 decesos, algo, como digo, bastante más residual. Hoy ha tenido un ligero repunte de nuevo el País Vasco, no tan grande como el de hace unos días, pero sí que es la otra comunidad que se ha salido un poco de la tónica. Pero ya digo, el resto, pues veis, son unos decesos bastante reducidos, incluso comunidades como la valenciana, muy grande, o como la de Andalucía, mucho mayor, pues arrojan valores pues ciertamente bastante reducidos, ¿no?, para su población. Todos son buenas noticias, están doblando curva, todos llevan un índice acumulado a la baja, todas las comunidades autónomas, eso es bueno. El índice de gestión sigue siendo más o menos el mismo ranking. Aragón se quedó ahí fuera del foco a 4, pero realmente la gestión ha sido mejorable y bueno, el resto sí que están ya por encima de la media nacional en cuanto al índice de gestión de la pandemia que tracé, y en el índice diario sigue siendo la peor Castilla-La Mancha por el tema de que está en un nivel de decesos que no le corresponde y el de contagio lo ha reducido, esa es la buena noticia. Vamos a ver qué ocurre y bueno, pues el País Vasco ha pasado hoy a tener un bastante peor índice de curva, pues por esa cifra de decesos que os apuntaba. Bueno, el resto bastante buen comportamiento, como veis, y lo que os decía, que el problema viene de ahí, de que fundamentalmente Cataluña, en tanto en tema de contagios que está en 136 como en tema de decesos que está en 71, está a un nivel que nada tiene que ver con el resto de España, ni siquiera, bueno, en tema proporcional, la única que algunas veces le hace sombra es Castilla-La Mancha. Madrid, que es comparable, pues como veis está bastante por debajo de esos niveles hoy en día y bueno, ya llevo unos cuantos días con el soporte de decesos prácticamente a la mitad que Cataluña. Vamos a ver si Cataluña corrige y entonces corregirán todos los datos, es así de fácil. Por eso os decía que es más difícil predecir y más cuando depende de la situación de una o de dos comunidades autónomas, como es el caso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, qué va a ocurrir respecto a la distribución provincial en Castilla-La Mancha? Bueno, pues hay alguna pequeñas visor de que la cosa empieza a pintar mejor. Primero,
Por primera vez el reparto es más proporcional en cuanto a decesos y a pesar de que son muchos, han sido 24 hoy, pues bueno, todos están por debajo de la media, todas las provincias están por debajo de la media y además Cuenca hoy ha tenido 0 decesos. Una alegría que cualquiera de las provincias lo tenga y bueno, Cuenca ha sido una provincia especialmente castigada esta semana y bueno, pues buenas noticias para ahí, ¿no? En el tema de contagios, pues si contamos todos los contagios, no solo los PCRs que han sido ciertamente pocos, solo 22, pues la provincia que más contagios ha tenido este día ha sido Albacete, con 58. Y las demás, pues están a otro régimen, es decir, todas están a otro régimen, están mucho más contenidas que en días anteriores. Esa es la buena noticia. La otra buena noticia, que también la presión hospitalaria está decreciendo. Tenemos 93 UCIs menos y tenemos 45 hospitalizados menos. Nos vamos a 460 en total, en todos los hospitales de la región. La mala noticia es que seguimos teniendo un problema grave en el tema de residencias. Fijaos que de esos 134 contagios, 96 se han producido en residencias de mayores, ¿no? Pues ahí es donde tenemos el problema, como se ve. Cuando se aplaque y se termine de aplacar que ha sido el gran problema en Castilla-La Mancha, pues tendremos parte del problema o parte de la pandemia resuelta y de la curva, ¿no? Hoy en la cifra de decesos han sido 5, los que incorporan desde las residencias, es decir, de los 24, 5 se han producido en residencias. El resto se supone que han sido en centros hospitalarios. Bien, todo esto nos lleva a, bueno, como digo, a un buen comportamiento previsto a futuro. Creo que podemos hacer los deberes de cara al viernes, pues, o jueves, mejor dicho, es decir, mañana, pues intentar enviar las cifras al Ministerio pues para pasar a fase 1. Ya veremos a ver cómo está la situación. Creo que todas, excepto Cataluña, están cumpliendo bastante bien. Cataluña, sigo diciendo que tiene un problema grave porque tanto los contagios, aunque han bajado, y fijaos, el tema de contagios están ahora mismo a un régimen de 50, pero están por encima de 50. Castilla y León está más alto, es verdad, pero los números relativos pues hace que esté mucho más contenido. Pero ya digo, este es el problema en Cataluña y el régimen de decesos que es muy elevado todavía. No sé si entrará a fase 1 toda Cataluña o tendrá restricciones. En Castilla-La Mancha, insisto en que parece, apunta a que podríamos pasar a fase 1, solamente queda pues terminar de conseguir unas cifras menores de decesos que ya le toca y que deberíamos estar pues por debajo de los 15 hace ya tiempo. Vamos a ver si eso es viable y queda poco para esto, ¿no? Bien, y luego nos vamos a la curva internacional y después paso al resumen a contar pues un par de preguntas que son típicas y que me habéis hecho y que quiero dar contestación. Las curvas internacionales, bueno, pues hoy tenemos el caso de Brasil de nuevo. Vuelve a estar en máximos y la pandemia está cebada en esa zona del mundo más que nunca, ¿no? Ya lo avisé hace un par de semanas que no era una buena situación, que no era un país que se lo estuviera trabajando muy bien el tema y que iba a tener problemas a futuro. Y bien, y no quiero pensar hasta dónde estará realmente, pues como todos los países al final no engordan, sino que aflacan la cifra de decesos, no sé en qué situación se encontrarán, pero debe ser bastante mala. La cifra oficial nos lleva prácticamente a los 900 decesos en Brasil hoy contabilizados en un día, en 24 horas. Vamos a ver qué ocurre. Reino Unido también está en una cifra bastante más elevada de lo que debería y eso que ha empezado desescalada. Están unos 600 y bueno, el resto pues bastante bien, cerrando y prácticamente desescalando poco a poco todos y cada uno de los países y vamos a ver cómo transcurre en estos días, pero en principio estamos en la parte peor de la semana. Fijaos que no es casual, por cierto, lo he dicho alguna vez o no, no lo sé, pero fijaos que la mayoría de los picos se suelen producir en el mundo entero en torno a miércoles, jueves, viernes. Esa es la parte mala, digamos, es donde se acumulan la mayor parte de los decesos. Sea por el tema de acumulación contable de registros, sea por otras situaciones, normalmente son siempre los peores datos y si no, a los hechos me remito. Es otra prueba y otra consecuencia de estos análisis que he podido constatar, ¿no? En los focos, pues en los focos todo sigue más o menos igual, estamos ya por encima de los 2100 en la provincia de Ciudad Real, por encima de los 2400 en la ciudad de Nueva York, aunque ahí se ha estabilizado bastante, las cifras aumentan bastante menos al día ahora en Nueva York, también en Ciudad Real, y bueno, luego en regiones tenemos a Lombardía en los 1500, Castilla-La Mancha en prácticamente los 1400, Madrid un poco por encima de los 1300 y La Rioja en los 1100 y casi en los 900 a Emilia-Romana.
Esas son las cifras de los principales focos de la pandemia durante todos estos últimos 2 meses y bueno, pues vamos a hablar ahora del resumen y de lo esperado para mañana en las conclusiones. Cerramos el informe de hoy con algunas contestaciones que me habéis hecho mis seguidores y que bueno, que ya toca hacer la reflexión y de hablar de ellas. Una de las preguntas es Víctor, ¿cuántos crees que serán los decesos al final de la pandemia en España? Los oficiales, vamos a hablar de los oficiales. Bueno, pues la cifra calculada de los decesos acumulados, que está hoy en unos 27.100, estará la cifra final en torno a los 28.850, aproximadamente 29.000 podríamos decir, pero bueno, afinando un poco más, que creo que ya se puede hacer con poco error, pues estaríamos en esa cifra. En Castilla-La Mancha habríamos superado los 3.000 al final de la pandemia, estaríamos en los 3.025. Insisto, datos del Ministerio oficiales y siguen computando exactamente igual que lo han hecho hasta ahora. Ahora bien, y la otra pregunta, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, pues las probabilidades es que mañana haga un poco de tendencia la meseta a la baja y así sigamos ya sin parar hasta el fin de semana. Puede ser que el viernes tengamos un pequeño repunte, pero bueno, es que todo depende de la fluctuación de Cataluña. Y Cataluña es un poco incontrolable porque fluctúa mucho. Fijaos, el lunes tuvo 23 y luego pasó a 66 al día siguiente, el martes. Es decir, es complicado prever a una sola comunidad con la información de la que dispongo y bueno, con esa fluctuación, ¿no? Pero todo apunta a que mañana estaremos por debajo de la cifra de hoy y bueno, y que esto seguirá así al fin de semana y que incluso pues habrá alguna cifra en torno o por debajo del centenar para el fin de semana. Esto es lo que apunta el modelo. En todo caso, mañana pues estaríamos hablando, y ya me mojo, con unos 148 decesos más y en Castilla-La Mancha tendríamos, ojalá y sea así, y ojalá y fuera al menos 19 más que hoy. En tema de altas, estaremos en un régimen, como he dicho antes, por encima de los 1.600, eso habrá el soporte. Para mañana están en torno a 1.738. En Castilla-La Mancha, 35 más. Los contagios, pues también estaremos reduciendo y estaremos en torno a los 317 en PCR. Y en Castilla-La Mancha, pues en torno a la treintena, en unos 27. Esas son las cifras. Y luego tenemos la otra gran pregunta que me hacéis, ¿no? Esto sería para mañana 14 de marzo y he dicho además las tendencias hasta el fin de semana. La otra pregunta que se me hace ya a tiempo y que yo quería tener el modelo bastante cerrado para dar una respuesta es, de esos 28.850 del Ministerio, decesos, ¿cuántos crees que se podían haber evitado? Y esta pregunta la voy a tratar de reformular. ¿Qué habría pasado si el confinamiento se hubiera hecho 2 semanas antes? Esta es la gran pregunta, o 10 días, en torno a 10 y 15 días antes. Se hizo el 15 de marzo, estamos hablando que se hiciera en torno al 2-5 de marzo, más o menos. Es decir, siempre previo a las movilizaciones y a los grandes actos que ya tuvieron lugar en el fin de semana del 7-8 de marzo. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, primero de todo, es difícil acertar en eso. Ahora que se sabe, pues claro, es más sencillo, a toro pasado, ¿no? Esa es la primera cuestión. Nadie de todos nuestros gobernantes creo que realmente apostaba por un escenario tan pesimista como el que realmente se dio, ¿no? Pero sí que sé que tenía información y sí que puede haber responsabilidad en al menos haber actuado antes. Sí que había indicios, ya no solo era China, sino la gran entrada en Italia y el problema que ya hubo en Italia, que iba pues como 8 o 9 días antes que nosotros. Y bueno, todo esto podría haber hecho que las cosas cambiaran. No fue así. Pero ¿qué hubiera pasado si yo extrapolo los crecimientos y los pongo a una semana antes con las cifras de la semana antes, semana y pico antes? Bueno, pues es drástico, porque en vez de producirse 28.850 estaríamos en 2.800 decesos. Esas son echando las cuentas, lo que sale. Es una proyección, pero da idea de qué habría pasado de obrar, pues eso, 2 semanas antes, y también habríamos evitado, de paso, lógicamente, el colapso sanitario que se produjo a final de mes. Es evidente, con esas cifras, aunque el nivel de contagios también habría sido bastante más bajo y la sanidad pública no habría saltado por los aires como pasó, de hecho, a finales de marzo. Cada uno que asuma su responsabilidad, pero yo creo que sí que hay que dar cuenta de esto
los números se pueden echar y ya digo lo que daría. En Castilla-La Mancha, porque también está el tema regional y bueno, los gobiernos podrían haber actuado igualmente. Tampoco fue así, pero por la misma situación, nadie pensaba o se situó en ese escenario. Pero en Castilla-La Mancha, si se hubiera actuado antes, me diréis, ¿y qué? Porque lo tengo calculado. ¿Y qué habría pasado? Pues aquí tendríamos unos 270 decesos, de 3.025 a 270, 280 a lo peor. Más o menos esa sería la situación. Bueno, pues ya están echadas las cuentas y ya está hecha la reflexión. Cada uno, insisto, que asuma la responsabilidad que le toca y bueno, pues esto ha sido así y finalmente hemos tenido estos datos oficiales. Ya sabéis que hay otros que también están calculados que nos llevan incluso pues, por encima de los 40 o incluso cerca de los 50.000 decesos y que para Castilla-La Mancha nos llevan a los 5.000 decesos. Eso es todo por hoy. Mañana haremos informe también de previsión y aquí estaremos para dar cuenta y reflexionar junto a vosotros de más situaciones que me hagáis en vuestros comentarios. Dar a like si os ha gustado, un abrazo y como siempre digo, si es posible y viable, todos en casa sigue siendo la mejor, sobre todo aquellos que estamos todavía en fase 0 y que tenemos que cerrar esa dichosa curva. Lo dicho, hasta mañana.